Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Alerta Amazónica. Si en una anterior oportunidad nos ocupamos de Ucayali y de Loreto, la problemática de la tala ilegal, ¿qué les parece si en esta edición nos encargamos de las soluciones? Esto es Alerta Amazónica. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Al igual que hicimos en el programa dedicado a la problemática, queremos plantear, para comenzar, para tener herramientas e insumos para la discusión que vamos a sostener, presentarles un informe que de alguna manera detalla, muestra cuáles pueden ser las aproximaciones a las soluciones que necesitamos para poder enfrentar un delito medioambiental como es el de la tala del bosque, ¿no es cierto?, la tala ilegal y los delitos conexos. Vamos a escuchar y presentarles este informe que se lo dejamos aquí, a continuación. Como hemos visto, enfrentar efectivamente un delito ambiental tan complejo como la tala ilegal de los bosques amazónicos es un desafío enorme, pero es indispensable hacerlo, aunque el tiempo para asegurar la sostenibilidad de los bosques se acorta. Por ello, las autoridades deben actuar con suma diligencia y compromiso, atacando el delito, salvando el bosque. La tala ilegal es un delito ambiental que sostiene a organizaciones criminales de gran envergadura, genera ingentes ingresos a sus perpetradores e interactúa con otros delitos como la corrupción, por lo que no tendrá resultados si se ataca de forma aislada. Para empezar, urge un cambio en el enfoque con respecto al bosque, de verlo prioritariamente como fuente de madera a valorarlo como un motor para el desarrollo regional y nacional en el largo plazo y como fuente integral de diversos beneficios tangibles para las poblaciones locales. Es indispensable valorar el bosque en pie, fortaleciendo y diversificando alternativas en curso para el aprovechamiento sostenible de recursos y explorando nuevas oportunidades que promuevan la salud del bosque y el bienestar de la población. En esa línea, es fundamental que desde los gobiernos regionales se garantice la meritocracia y que las posiciones técnicas sean ejercidas por perfiles probos, sin cuestionamientos ni vinculación a los delitos contra los bosques, por ejemplo. También resulta clave que los gobiernos regionales, a través de sus gerencias forestales, se fortalezcan para implementar áreas de soporte técnico con personal capacitado, equipos tecnológicos y capacidad de gestión, a fin de agilizar su respuesta efectiva ante denuncias de infracciones o delitos de tala ilegal. Asimismo, es importante acompañar el fortalecimiento de capacidades de los concesionarios, comunidades nativas y usuarios del bosque en general, a fin de ayudarles a asegurar el control efectivo y, consecuentemente, el aprovechamiento sostenible del bosque, por ejemplo, a través del uso de tecnologías para la vigilancia. Eso incluye también continuar el respaldo a la población para su organización en comités de control y monitoreo, a fin de generar capacidades complementarias de seguimiento, reporte y control de la tala ilegal y otros delitos ambientales. De igual modo, es crucial reforzar mecanismos de protección a las personas defensoras ambientales que desde el 2020 suman más de 10 muertes en la Amazonía peruana. El desafío claramente es grande, pero las oportunidades también. Ahora toca a las autoridades trabajar por la Amazonía y el bienestar de su población. Bien, luego de haber visto el informe que les acabamos de presentar, queda claro que las soluciones no son fáciles, no son únicas, son muy complejas y necesitan de una serie de articulaciones y coordinaciones entre varios niveles del Estado para poder acabar, ¿no es cierto?, con la tala ilegal, con el tráfico de vida silvestre y con la minería ilegal. Para seguir hablando de las soluciones al problema de la tala, quiero presentarles a nuestro primer especialista. Él es Dave Pogois. Él es director de la Dirección General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre del CERFOR. Con él conversamos largamente y una de las cosas que le preguntamos fue cuál era la mejor forma de enfrentar y de frenar el avance de la tala ilegal en el bosque de Loreto y de Ucayali. Esto fue lo que nos contestó. El sistema de control de la tala ilegal debe, por un lado, trabajar como una especie de sistema, que es el Sistema Nacional de Control y Vigilancia. Entonces, donde varias instituciones
tienen que estar, trabajar una especie de mosaico, si es que quiere decirse, donde cada una de las instituciones tiene un rol que cumplir y tiene que desarrollar esto. Para esto se han creado las mesas de control y vigilancia en las regiones. Dave Pogois mencionó el tema de las mesas de control. ¿Qué son exactamente las mesas de control? Justo en Quito se está retomando estas mesas de control y vigilancia para determinar qué tipo de problemas existen en la zona y para poder tomar acciones. Estas mesas de control y vigilancia no solo se trabaja con el gobierno regional, sino con diferentes instituciones, donde también tienen que ver la Fiscalía, la Policía Nacional, la DICAP, etc. Entonces, una vez que se toman todo este grupo de acciones, podemos tomar actividades concretas sobre cada lugar o zona o específico, porque es variado. Con él también abordamos el tema de los avances, porque caray, tampoco vamos a decir que se empieza de cero, ¿no es cierto? Le preguntamos si han habido avances, si han existido mejoras en el tema de la tala ilegal. Esto fue lo que nos contestó Dave Pogois. Yo creo que sí ha hecho muchos avances en el tema de la tala ilegal. Si bien creo que el tema para exportaciones, no digo que pueda haber algún tema de legalidad y de mezcla de algún producto en el tema de exportaciones, pero en los últimos 5 o 7 años, a través de algunos casos emblemáticos donde se encontraron procedencia ilegal de madera, se ha venido trabajando bastante bien. Entonces, con el libro de operaciones, con los sistemas de control, han sido importantes el tema para la exportación de los recursos maderales. Sí, todavía creo que tenemos dificultades para el tema de madera local. Yo creo que hay que seguir trabajando. Los controles todavía están frenando. Justo hace poco ha salido lo de los puestos de controles estratégicos, que nos permite en todo caso poder determinar rutas de comercio ilegal de madera y que podríamos irlos cortando. Y claro, había también la curiosidad, ¿no es cierto?, sobre qué diría nuestro especialista respecto al combate y a estar todo el tiempo revisando que no se abran carreteras informales o ilegales para evitar la entrada y la salida hacia los bosques. ¿Qué nivel de fiscalización habría que tener? Eso fue lo que nos comentó. Bueno, hay que tener un control permanente de estas carreteras ilegales. Estas carreteras ilegales no solo producen tal ilegal, que de repente a veces ni siquiera es necesario una carretera para hacer tal ilegal. El tema básicamente es que producen lo que es un proceso de migraciones. Y esta migración, lo que conlleva, no se llama la migración, pero lo que conlleva es una gran deforestación. Y aunado a esto, no solo es un proceso de deforestación el que va aunado, sino va aunado a todo un tema delincuencial que tiene que ver con tráfico de tierras, mafias organizadas. Tú abres una carretera y date por hecho, ilegal o informal, date por hecho que va a llegar ahí algún traficante de tierras a poder negociar de alguna forma las tierras que están ahí, adjudicándolas sin ningún derecho o engañando a algunos pobladores que tienen estos títulos. Eso ha pasado muchas veces. Queremos agradecerle mucho en Alerta Amazónica a Dave Pogois por su participación, por esa mirada además tan interesante que ha sumado a la discusión que estamos teniendo respecto al tema de la tala ilegal y a las soluciones que hay que encontrar para este fenómeno en una región como Loreto y en una región como Ucayali. Es el turno ahora de otra mirada, de otro especialista, es Óscar Melgarejo. Él es ingeniero y regente forestal y con él pudimos abordar varios temas. Uno de ellos era la de la condición de ser lo más realista posible y que nos diga cuál era la mejor forma desde su perspectiva que tenemos hoy de enfrentar el alcance, la virulencia con la que está avanzando
el tema de la tala ilegal en Ucayali y en Loreto. Esto fue lo que nos dijo. Acá hay varios aspectos que nos afectan la tala ilegal. Uno, son las políticas expansionistas del gobierno otorgando para la expansión agrícola y créditos. Entonces, eso hace que haya nuevos productos, en cierto modo, ilegales, ¿verdad? El Estado promueve con eso la expansión de la frontera agrícola, dado con los incentivos, por ejemplo, por el sembrío de palma o algunos cambios de uso. Otro de los temas también bastante importantes que facilitan el tema de la tala ilegal sería la actualización y el cumplimiento de las normas. Si hablamos de normas, como lo ha mencionado Óscar Melgarejo, la pregunta es cuáles son esas normas que se deben cumplir para evitar la tala ilegal. ¿Están claras? ¿Hay sobreposición de funciones en labor de fiscalización? ¿De qué normas estamos hablando? Óscar Melgarejo completó la idea. Hay una norma, por ejemplo, que se tiene que cumplir, que la ley forestal, en su artículo 177, lo indica, del Decreto Supremo 018, de que cada 10 años se tiene que actualizar el coeficiente o factor de rendimiento de acerrío. Nosotros seguimos trabajando con un factor de rendimiento de acerrío desde el año 2000 o más atrás, que hablamos del 52-28%. Finalmente le planteamos la duda de cómo se debería monitorear las actividades autorizadas de la tala. Ok, si hay concesiones, si hay permisos, ¿cómo se monitorean estas concesiones y estos permisos? Esto fue lo que nos dijo. Deberíamos monitorear en tiempo real. Con los clientes que yo tengo, estoy monitoreando en tiempo real el censo, tala, arrastre. Y se puede compartir esa información con la autoridad y la autoridad lo puede llevar. Entonces, si la autoridad forestal tiene un control de las actividades autorizadas reales, entonces los volúmenes de legalización de blanqueo de madera quedarían a nada. Ahorita con las supervisiones de los Infor que están haciendo los títulos habilitantes, la tasa de tala ilegal ha disminuido una enormidad, ha disminuido bastante. Muy bien, y con esto llegamos al final de Alerta Amazónica, Ucayali y Loreto, un programa dedicado a encontrar las soluciones, la mirada de largo plazo que pudiese resolver buena parte del problema de la tala ilegal en el bosque amazónico de estas dos regiones tan importantes de nuestro país. Gracias a los especialistas que nos han acompañado y gracias a ustedes por ser parte de Alerta Amazónica. Nos encontramos en una nueva oportunidad. Muchas gracias.